Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a comenzar la revisión de uno de mis libros favoritos, que es El Principito. Este libro recuerdo que lo leí por primera vez cuando era niño, como probablemente muchas personas lo habrán hecho, ya que si bien recuerdo un libro que hacían leer en el colegio, pero alguna vez ya más grande escuché en un video que El Principito es un libro al que hay que volver, porque cada vez que vuelve es como que le va encontrando un nuevo sentido o va identificando ideas que quizá en la primera lectura se te habían pasado por alto. Y la verdad es que al volverlo a leer me di cuenta que es verdad. Esta ya es la tercera vez que vuelvo a leer este libro, lo estoy leyendo de nuevo para hacer la revisión del libro en estos videos. Y he encontrado cosas nuevas. O sea, por ejemplo, ya más grande cuando lo volví a leer, fui remarcando algunas citas, pero ahora cuando lo volví a leer hay más cosas que me gustaría remarcar porque me transmitieron algo distinto. Y en base a eso, a las cosas que remarqué o a las cosas que me van llamando la atención, que quiero hacer la revisión de este libro, así como he hecho la revisión de ya dos libros en el canal. Pero este es un libro para mí bastante especial porque, como digo, es uno de mis libros favoritos y lejos de ser un libro para niños, creo que tiene una profundidad como filosófica o de una manera de ver la vida mucho más profunda de lo que uno es capaz de percibir cuando lo lee cuando era niño. Cuando era niño uno se concentra como en la historia o en los personajes, las cosas que van pasando. Pero cuando se es más grande, aparte de encontrar divertido eso, entretenerse con la historia del libro en sí, puede ir identificando ideas que hay detrás de esa historia, o ideas que se manifiestan a través de esa historia. Así que en eso me quiero enfocar en esta revisión. Hoy día voy a estar revisando desde la dedicatoria al capítulo 4, que en realidad encontré en la dedicatoria ya algo que me llamó mucho la atención, que decía, la dedicatoria está dirigida hacia una persona mayor y el autor era como que se disculpaba por dedicar un libro para niños a una persona mayor. Y la explicación que daba o a lo que llegaba es que al final todas las personas han sido niños en su momento. Entonces el autor le estaba dedicando al niño que fue esa persona a la cual le dedicaba el libro. Y dice así esta frase en particular que me llamó mucho la atención. Dice, todas las personas mayores han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Y algo que me hizo mucho sentido. O sea, me hizo pensar en la inocencia que teníamos cuando éramos niños, en el asombro que nos generaban las cosas. Que siento que cuando vamos creciendo perdemos esa chispa del asombro. O sea, es como que vamos dando por hechas todas las cosas, ya no ponemos tanto atención a las cosas simples, las cosas que son realmente maravillosas o hermosas que se dan en el día a día. Por ejemplo, un amanecer, en este momento que está cayendo la lluvia, el sonido de la lluvia en el techo, algo maravilloso si uno se concentra en eso y no pierde el asombro. O sea, imagínate cómo cae lluvia del cielo, es capaz de mojarte, cómo se generan todas esas cosas. Luego uno va aprendiendo como a nivel más racional cómo se dan ese tipo de procesos y siento que eso quizás hace que perdamos un poco la magia. Pero aún entendiendo algo, siento que uno puede encontrarle como esa maravilla que hay en las cosas simples, en las cosas que se dan en nuestro día a día. No solamente en cosas simples, sino, por ejemplo, el hecho de que estemos con vida, que nuestro cuerpo funcione, para mí es algo que si uno se pone a pensar realmente es asombroso. También si uno se pone a pensar en la muerte, cómo es que un cuerpo estando así lo más bien en un momento puede llegar y dejar de funcionar, también es algo que me asombra. O sea, también eso, pensar en ese momento de la muerte, como que en un momento a otro puede llegar y darse esa situación, me hace pensar en lo asombrosa que es la vida. Cómo habría esta energía que dota de algo este cuerpo, esta materia, esta energía que está aquí, habría algo que es la vida que le viene a dar un sentido mayor. Y algo que asombra cuando uno pone foco en eso. Pero como digo, cuando uno adulto siento que va perdiendo un poco esa capacidad de asombrarse con las cosas y se vuelve más aburrido al fin y al cabo. Eso es mi perspectiva. Luego está el tema de la curiosidad, que si uno se pone a pensar o a ver cómo actúan los niños preguntan por todo. O sea, quieren saber hasta el último porqué de las cosas. En cambio, cuando somos adultos es como que perdemos esa curiosidad y yo siento que no es que perdamos la curiosidad, sino que el miedo a lo que puedan pensar otras personas por nuestra curiosidad es lo que nos frena. O sea, ya no empezamos a preguntar por las cosas, sino que las damos por hechas, o aún sin entenderlas mucho no queremos preguntar por no quedar como tontos. O esa es nuestra idea, de que preguntando vamos a quedar como tontos. Y nos perdemos de saber quién sabe cuántas cosas o profundizar en las cosas que ya hacemos por no preguntar. Entonces, esa otra cualidad, una virtud que veo en los niños y que siento que cuando vamos creciendo vamos perdiendo, que es el tema de la curiosidad.
Siento que ser curiosos, por ejemplo, si a uno no le interesa un tema, ahí sale a flote esa curiosidad. Pero al final la curiosidad es algo que podría manifestarse en la vida misma, en el día a día. Y siento que sería mucho más entretenida la vida de esa forma también. Y luego tengo el tema de, en esto me hizo pensar también eso de que todas las personas mayores han sido niños antes, pero algunas lo olvidamos, o la mayoría la olvidan. Es que cuando somos niños podemos ver que no hay límites a la imaginación en cuanto a lo que se puede lograr. O sea, cuando uno es niño tiene sueños gigantes, que aspira, no sé, yo me acuerdo como a ser astronauta, ser futbolista, ser cantante, así soñando cosas muy grandes. Soñando cosas que después cuando uno se va volviendo adulto es como que las demás personas te van diciendo, no, pero ¿cómo? Eso no es posible, o como tienes que poner los pies en la tierra, tienes que estudiar para trabajar y ese tipo de cosas. Y siento que eso va frenando la imaginación o la capacidad de una persona para soñar en grande. Y luego también la vida se vuelve mucho más monótona, mucho más rutinaria y pierde ese brillo que le da el hecho de tener aspiraciones mayores. Y siento que como adultos deberíamos darle vida a ese niño interior, porque yo, tal como he comentado en algunos otros videos, donde no precisamente reviso libros, sino converso acerca de las ideas no más que en las que ando pensando, uno debería tratar de darle vida a ese niño interior. Siento que nuestro niño interior, esa esencia, lo que manifestábamos así como de forma natural antes de que todo el conocimiento haga efecto en nosotros, es algo que va a estar ahí como oculto y que si nosotros damos espacio para que aflore vamos a poder sacar a flote esas capacidades, esas virtudes o esa inocencia, esa curiosidad que teníamos cuando éramos niños. Siento que algo que está al alcance de todos, pero de repente puede ser difícil por lo mismo, por la rutina que se lleva en la vida adulta o por haber estado tanto tiempo alejado de eso. Ya sea por presiones de otras personas o por presiones que nos íbamos colocando nosotros mismos en el camino. Luego en el capítulo 4, porque aquí obviamente no voy a revisar capítulo por capítulo, sino solamente la frase o como que me hayan despertado algo, que me hayan transmitido una idea, que me haya hecho sentir algo en el interior, esa voy a ir comentando en este libro, porque hay bastante esa frase en este libro, la verdad. Esta frase que remarqué dice así: las personas mayores aman las cifras. Si les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen cómo es el timbre de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas. En cambio, os preguntan, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocerle. Esto me hizo pensar que actualmente, respecto a otros seres humanos, nos quedamos mucho en la superficie. O sea, es como que nos interesa mente solo la información cuantificable, como dice aquí en la frase del libro. Hoy yo creo que es una perspectiva que se ha adoptado también en base a lo tecnológico que se ha vuelto el mundo. Porque la tecnología, por ejemplo, redes sociales e internet en general, lo que va acumulando son datos. Y de las personas también acumula datos, pero para conocer los intereses a través de esos datos, no para conocer los intereses de la persona en sí o por qué le interesan esas cosas, sino más bien para poder venderle algo. Y por eso le importan solamente los datos. Entonces creo que como ser humano hemos adoptado mucho esa perspectiva. Quizás no queremos venderle algo a la otra persona, pero también hemos terminado cayendo como en la dinámica de conocer a las personas o de creer que lo único que importa de una persona son las cosas cuantificables o como lo más tangible. Pero no tratamos de profundizar mucho más allá. Por ejemplo, las cosas que le dan sentido a la vida de una persona. O las cosas que le hacen sentido a un nivel como intelectual. Las ideas que maneja esa persona, cómo ve el mundo. El propósito que pueda tener en su vida. También algo que de repente pasamos por alto. Y algo que no me gusta o que me choca bastante de repente es que las conversaciones en general se dan de una forma muy superficial. O sea, es difícil llegar realmente a profundizar con una persona en una conversación. Y creo que es como incluso mal visto si alguien trata de profundizar muy rápido en una conversación. Como que si se hace una pregunta así como muy íntima, llamémosla, resulta chocante. Y algo que, o sea, que se ha normalizado. Para mí no es algo totalmente correcto porque, o sea, si alguien le hace una pregunta un poco más profunda a otra y esa persona es algo que por confianza no quiere como manifestar, perfectamente entendible, pero es como que se frena el hecho mismo de hacer preguntas más significativas o más profundas por pensar que la otra persona se va a molestar o se va a sentir ofendida por ese tipo de cosas, cuando no debería ser el caso. Y siento que
la interacción humana sería mucho más rica si nos centráramos en cosas más profundas, por ejemplo, como qué es lo que siente una persona, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los miedos que tiene, cuáles son las cosas que le hacen ilusión en el día a día, por qué se levanta, por qué, qué cosas le dan fuerza a un nivel interno para hacer las cosas que hace. Porque todas las personas en el fondo tenemos eso ahí. Quizás tampoco seamos tan conscientes nosotros mismos de las cosas que nos dan ilusión o de las cosas que nos mueven en el día a día porque no nos hemos detenido como a pensar en eso. Pero de una forma intrínseca sí o sí van a estar esas cosas porque si no simplemente no nos levantaríamos o no haríamos muchas cosas de las que hacemos. Si bien ahí también entra el caso de las costumbres, de la rutina, siento que la rutina y las costumbres en el fondo también tienen su razón de ser. O sea, no es como que no le veamos ningún sentido a lo que hacemos porque si no, no lo haríamos. Pero el saber cuáles son esos sentidos de lo que hacemos ya es un trabajo interno. Y siento que, por ejemplo, las conversaciones con otros seres humanos, si se dieran en un aspecto profundo como de tratar de conocer la esencia de la persona, se podría hacer como incluso una ayuda para la otra persona para identificar las propias cosas que le dan sentido a su vida. Qué cosas le mueven, qué cosas le dan ilusión. Entonces, me parece yo una cita bastante interesante y esta es una de esas que no remarqué la vez pasada que lo leí. Y por eso es como que me hizo mucho ruido, me hizo recordar esa idea de que el Principito es un libro en el que se van encontrando nuevos matices cuando tú lo vuelves a leer. Como que a través de la edad también de las cosas que vas viviendo, cambia tu perspectiva respecto a lo que leíste anteriormente. Y es como satisfactorio ver eso, cómo va cambiando, o no sé si satisfactoria es la palabra, pero sí genera cierto asombro de cómo cosas que se te pasaron por alto antes, ahora sí te resuenan o te hacen sentido, como que se despierta algo en el interior de ti. Y este es un libro que, no sé, por lo menos a mí me pasa que cuando lo leo entro como más en ese estado de inocencia o de recordar cuando era niño, como de tratar de revivir ese Seba chico, ese Seba interior, ese Seba como revoltoso ahí que andaba moviéndose para todos lados. Un libro que me hace conectar mucho con eso y de cuestionar un poco también la forma en la que uno vive como adulto o cómo por las costumbres, por las presiones sociales, uno va frenando ciertas cosas de su esencia como para no incomodar o para adaptarse al entorno que al final si uno lo pone en perspectiva, que no estamos acá para siempre, quizá algo que no tiene mucho sentido, pero es una dinámica en la que se tiende a caer. Por ejemplo, otra cosa que podríamos conocer de las personas son los pasatiempos. Siento que de repente no nos interesamos tanto por los pasatiempos y los pasatiempos, las cosas que uno hace en sus tiempos libres, como hobby, donde creo que más fácil es identificar la esencia de las personas. Creo que es como de lo primero que deberíamos tratar de conocer de otra persona porque eso nos dice mucho de qué es lo que valora, qué es lo que le hace disfrutar de la vida. Porque como los hobbies, los pasatiempos son cosas que se hacen generalmente porque se disfruta hacerlo, no por perseguir un bien económico, por ejemplo, es algo que nos dice mucho más de la esencia de la persona. Entonces sería interesante poder conocer esas cosas de las personas, primero de las personas cercanas, obviamente, y cuando tratamos de conocer a otra persona también debería ser como una de las primeras cosas que preguntemos, porque aparte es una conversación muy divertida hablar de las cosas que uno le hacen ilusión. Y obviamente para otra persona va a resultar de la misma manera. Y vamos con la última cita que voy a revisar o comentar en este video, que dice así. Es triste olvidarse de un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas mayores que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de pinturas y de lápices. Aquí como en la narración del libro, aquí se menciona que para no olvidarse del Principito, la persona que está escribiendo esto compró lápiz y colores para dibujarlo. Porque cuando no se tiene como a un nivel externo o manifestado en la realidad física, por ejemplo, cómo era un amigo o cómo fue una situación, es más posible que se olvide. Y esto me hizo pensar en dos cosas. En el arte como una forma de inmortalizar los sentimientos o momentos o las cosas que se están viviendo. Siento que el arte tiene mucho de eso y que probablemente muchas personas hagan arte por esto, las diferentes manifestaciones artísticas, porque en arte podemos tener el tema de la pintura, de escribir, de canciones, danza, un montón de manifestaciones artísticas. Y todas, en el fondo, siento que lo que buscan es sacar de lo que hay adentro de una persona
al mundo, como exteriorizar eso que la persona está sintiendo en ese momento. Pero, por ejemplo, yo quiero poner aquí el foco en como en los que son más perdurables, llamémosle, como la pintura, la escritura o una canción puede ser. Cosas que se hacen para inmortalizar esos sentimientos o personas que han formado parte de nuestra vida. Yo una práctica que, bueno, que como hace 2 meses no he hecho mucho, era hacer un diario. Y es loco hacer un diario porque después cuando lo vuelves a leer puedes conectar con la situación que estabas viviendo en un momento determinado. Es algo que me parece fascinante. De hecho, tengo un video donde hablo solamente del hecho de escribir, que subí ya hace tiempo. Pero escribir me parece que es una de esas formas de inmortalizar lo que uno está viviendo. De lo que sientes por ciertas personas, de las cosas que te tocó vivir, de las preocupaciones, temores o ilusiones que tenías en un momento dado. Es muy divertido volver a conectar con eso. O, de nuevo, no sé si divertido es la palabra, pero algo que como que viene a llenar nuestro interior. Poder recordar lo que estamos viviendo en otro momento, inmortalizar eso, inmortalizar las cosas que sentimos por otras personas. Yo creo que es una cosa muy importante en la vida de un ser humano. De repente me pongo a pensar también, relacionado aquí en lo que se dice en el libro, dice, es triste olvidarse de un amigo. Uno podría pensar, pero ¿cómo te va a olvidar de un amigo? ¿O cómo te podría olvidar de un familiar? En algún momento yo me cuestioné eso, o no sé si fue que escuché o leí algo, pero fue una idea que como que me chocó bastante, que era el hecho de que probablemente incluso de nuestros seres más queridos, si se fueran de este mundo, con los años como que nos sería difícil recordar su voz o su risa, o incluso una forma así clara de su cara tal vez. Es como que se pueden ir desdibujando de nuestra mente esas cosas. Y creo que si me viera en una situación como esa, me daría mucha pena. O porque recordaría como todas las cosas que viví con la persona, pero quizás no sería capaz de recordar cosas tan esenciales de esa persona como serían su risa, su timbre de voz, su cara, los gestos que tenía y el arte, o por ejemplo las fotos, los videos. Creo que en el fondo como esa motivación intrínseca que existe, que quizá uno de repente no indaga tanto, pero que está ahí presente, parte de las razones por las que hacemos ese tipo de cosas son para inmortalizar precisamente eso, la cara de una persona, los momentos que se viven y lo bonito que es la relación en sí, o las cosas que uno siente estando con las personas. Aquí ya, como digo, me refiero a relaciones de familia, amistad, o relaciones de pareja, o relaciones con otro ser humano así como más de conocido, no tan cercanas también puede ser, pero es a través de manifestaciones artísticas como podría ser la pintura, la escritura, canciones, o también ya la fotografía, que al final también viene a ser una forma de arte, porque no es tan fácil tomar buenas fotos, pero aunque no sean tan buenas fotos, en el fondo está esa manifestación de artística, ese deseo artístico de dejar en la realidad como observables ciertos momentos, ciertos sentimientos. Es algo de lo que me hizo pensar esa cita y creo que es algo muy humano también, de querer rescatar, de querer inmortalizar, como de poder volver en el futuro a esas cosas que le han dado tanto sentido, tanta felicidad o tantos buenos momentos a nuestra vida. Ya sea como situaciones que uno no le ha tocado vivir solo o en este caso, como dice el libro, cosas que tengan que ver con seres queridos, ya sean amigos, familiares o parejas. Así que bueno, lo voy a dejar hasta este punto. Si no has leído El Principito, te recomiendo infinitamente que lo leas, que puedas volver a conectar con ese niño o niña interior y que vaya observando que el libro no es un libro para niños, que eso es algo que he asumido ahora ya de más grande. Me parece que está lejos de ser un libro para niños porque no creo que cuando uno sea niño sea capaz de como identificar estas ideas que hay en el libro. Pero parte de crecer es como ir identificando esas nuevas cosas. Y no digo que cuando uno es niño no va a poder leer el libro, de hecho me acuerdo que cuando era niño es un libro que me divirtió mucho porque la historia es entretenida. Si uno se fija solamente en la historia como en las cosas que le toca vivir al niño, al principito, son divertidísimas. O sea, a mí me parece fascinante. Pero si uno le da el sentido ya como más de idea, más trascendente, es como que la historia adquiere una riqueza aún mayor.
porque nos hace ver que quizás ese niño de la historia tiene una perspectiva mucho más como profunda, más esencial de la vida que lo que creemos tener muchos adultos. Y eso es algo que resuena en el interior, como que dice, como, wow, algo que a mí me llama mucho la atención y por eso recomiendo leer este libro si es que aún no lo has hecho. Así que bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias si llegaste hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.